Algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno. Que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas, porque no las echamos fuera de nuestra memoria. Esto lo dijo Graciela Montes. Acabamos de escuchar un fragmento del audiolibro que generaron desde la COPE del Ravioli. Esto es una COPE que tiene familias del jardín. Todas en este lugar pueden aportar su granito de arena. Es un jardín en el que las niñas están en mejores condiciones edilicias, y tanto los directivos como los docentes trabajan para mejorar constantemente las herramientas de esta institución. Y tenemos acá presentes en mesa a Caro, a Gaby y a Mile, representantes de la COPE Ravioli. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. Hola, Jimé, ¿cómo estás? Gracias hola. por la invitación. No, por favor, acá hay una ya que la conocemos. No es necesario, a la que conocemos no es necesario que se acerque al micrófono porque tiene un muy buen torrente de voz, como le dicen siempre. Caro, compañera de Elisa, así que en cualquier momento la van a escuchar seguramente en algún programa. Y el resto de las chicas son mamás también de la COPE Ravioli, que estuvieron generando un audiolibro. ¿Cómo fue que se les ocurrió la idea de este audiolibro? La idea inicial partió desde la conmemoración por el 24M. Habíamos planteado primero las mariposas de papel, que se habían hecho también en FADU. Después nos dimos cuenta que el jardín había propuesto esa iniciativa, así que dijimos, ¿y si vamos por el lado de los audiolibros que fueron prohibidos por la dictadura en el 85, en el 76 y demás? Entonces casualmente encontramos La Torre de Cubos, de Laura de Benich, que fue prohibido, salió en el 85, pero ya había cuentos que habían sido publicados con anterioridad y decidimos leer algunos de ellos. ¿Y cómo fue que los fueron llevando? Valga la redundancia, fue que los fueron, pero los llevaron a cabo con las niñas. ¿Cómo fue esta temática? ¿Lo graban los papis y mamis o lo graban las niñas? En primera instancia, si alguna de ustedes quiere también compartir la experiencia, todo surgió en una jornada de trabajo. Nosotros una vez por mes o cada 2 meses hacemos jornadas de trabajo en el jardín, y como justo el fin de semana pasado tuvimos una de las jornadas, yo me llevé el micrófono y les propuse a las chiques que las que quisieran participar hagan estas intervenciones, e hicieron la apertura y el cierre de estos audiocuentos. Sí, el desafío fue realmente muy grande porque también durante esta jornada de trabajo estaban sucediendo un montón de otras cosas en el jardín. Se estaban acondicionando las aulas, pintando los pizarrones, lijando los juegos. Siempre de estas jornadas también participan los niños y las niñas, entonces había niños y niñas por todo el jardín. Entonces tuvimos que buscar un aula que estuviera silenciosa. También durante las jornadas se estaba instalando el primer laboratorio que va a tener el jardín, que consiguió la cooperadora. Entonces tuvimos que buscar un aula que estuviera libre, y para lograr el sonido, Caro trajo un micrófono y pusimos un círculo de goma espuma alrededor de bastante bien. Yo ya me río porque me recuerdo las cosas que uno hace para que no entre sonido. Son cosas que en pandemia han pasado, grabar podcasts adentro de placares todo el tiempo. Y para las niñas fue una experiencia espectacular, porque para muchos y muchas de ellos nunca habían tenido esta oportunidad de ser parte y protagonistas de un producto audiovisual, así que les encantó la propuesta. Y para recordar, porque no lo dije, ¿dónde es que queda el jardín de las niñas? El jardín queda en Campichuelo al 100, que es Campichuelo casi Rivadavia, y es un jardín que está justo atrás del Primera Junta, que es el edificio histórico que uno ve cuando está en Parque Rivadavia. Y quería comentar también que detrás del estudio tenemos una asistente de producción. O sea, no solamente las niñas estuvieron preparándose para todo lo que es ser futuros locutores y creadores de contenido por audio, sino que también acá ya estamos preparando asistentes de producción. Muy bien. ¿El nombre del asistente? Aurelia se llama, es mi hija y tiene 6 años. Ah, ella es de las mayores. Sí, ya está en primer grado, pero también lo lindo que tiene es que hay un proyecto en Sala de 5 donde los chicos escriben una canción de egresados
y después van a grabarla a un estudio de grabación. Entonces ella ya tiene experiencia en estudios. No, qué hermoso que es las posibilidades que hay hoy en día, y tiene mucho, imagino, que ver con les papis y les mapapis que participan desde la COPE, ¿no? Sí, la realidad es que la COPE son todas las familias del jardín y uno desde el lugar que puede, algunos pueden más, otros pueden menos, pero desde el lugar que pueden y sienten van ayudando al jardín, ya sea en las jornadas poniendo una televisión o bien pagando la cuota anual o mensual que tiene la COPE, digamos. Y bueno, cada uno aporta desde su lugar. Iba a preguntar un poco eso, ¿cómo es la participación de les mapapis en la cooperativa en general? Como si sienten que todos se copan, si hay alguno que pone un poco más resistencia con algunas temáticas, ¿cómo es hoy la llegada? Justo hablábamos antes de que llegaran de que por ahí hay algunos sectores más apolitizados o hay una movida muy grande, ¿no? De no tocar ciertos temas. Quiero ver cómo lo viven desde el jardín. En general, los que están más apolitizados contribuyen monetariamente y no participan de los proyectos que son más ideológicos, como es esto de los audiocuentos. Pero la verdad es que no hemos tenido mucha resistencia en cuanto a los contenidos y a las formas. Y después cada uno contribuye, por ejemplo, Caro, que es locutora, hizo la locución de los cuentos, otros ponen dinero, cada uno contribuye con lo que puede. Y así es como se va construyendo también la cooperadora y estos proyectos, el proyecto de los cuentos, el del estudio de grabación de Sala 5, todos parten gracias a la cooperadora, porque la realidad es que el gobierno de la ciudad pone 500 pesos por niño para todo el año. Nada. Con esa plata no podés ni comprar 2 frascos de témpera. Entonces, podemos realizar estas iniciativas gracias al trabajo de todos. Y en esos 500 pesos que ponen, ¿está contemplado lo que es la alimentación? Porque siempre, viste, cuando vas al jardín tenés o galletitas yo recuerdo en la década ganada, sacábamos fotos en los colegios públicos, en los jardines públicos de provincia de Buenos Aires, y les llevaban facturas en ese momento a los chicos. Y pero bueno, después también depende mucho del municipio. Pero lo que es la ciudad, ¿que cubre eso? No. Sí, el gobierno de la ciudad, la alimentación va por al lado de estos 500 pesos y tiene unas concesiones que mandan, vainillas, magdalenas y galletitas de agua. Y hay un equipo de nutrición dentro de la cooperadora que está luchando para que la alimentación sea más saludable. Porque la realidad es que están ingresando al jardín todos productos que tienen un sello negro porque tiene exceso en azúcares, exceso en calorías, y no corresponde que el gobierno de la ciudad le esté dando estos alimentos a los niños. No, no predican con el ejemplo, claramente, de cómo tiene que ser la alimentación. ¿Y qué pasó con las niñas que participaron? ¿Les comentaron en la casa, les preguntaron, hablaron después de la temática? ¿Ustedes le contaron cómo fue lo que pasó? ¿Cómo se dio esa dinámica? Bueno, me imagino que en cada casa se habrá tratado de su manera. Lo que para nosotros también, a nivel inicial es un desafío también ver cómo abordar esta temática sin adentrarse en los horrores que pasaron durante la dictadura. Por eso fue que elegimos el tema de los cuentos prohibidos, porque para trabajar más con conceptos, con el concepto de memoria, con el concepto de identidad, con el concepto de verdad. Y ustedes hace un rato estaban hablando de Rodolfo Walsh. Bueno, obviamente Operación Masacre también fue prohibido durante la dictadura, y se nos ocurrió que todos los cuentos infantiles que fueron prohibidos, como poder hablar de ese tema, que es algo que generalmente se aborda que abordan los docentes en primaria, en jardín de infantes. Entonces, que ellos sepan que hubieron cuentos que ahora se pueden leer y que en ese momento no se podían, les da ya una dimensión de parte del horror que fue en la dictadura. La realidad es que quienes participaron ese día en grabar las cortinas y después para grabar los audiocuentos, participaron locutores, actores, actrices, todos parte de la comunidad. Yo grabé uno de los audiocuentos con mi hijo, que está en 2º grado y que también ella es egresado del Ravioli. Y ya están familiarizados, entienden el concepto de los cuentos prohibidos, y es una forma de acercamiento, ¿no?, a la temática, y la verdad es que les gustó mucho en términos generales participar. Se dio un momento así también de explicar qué significaba, de reflexión, todo esto siempre abre el juego para poder charlar de estos temas. Claro, y sin hacer hincapié en todo lo que es la parte más
horrorosa y morbosa, lamentablemente, de lo que quedó de la dictadura cívico-eclesiástico-militar que se dio acá en Argentina. Les recuerdo a los oyentes que se prendan recién que estamos hablando con Caro, Gaby y Mile, que son mamás de representantes de la COPE del Margarita Ravioli, es así, ¿no? Que es un jardín que se encuentra en Capital Federal, y estamos entrevistándolas por motivo de un audiolibro que generaron con cuentos prohibidos durante la dictadura, y las niñas estuvieron ayudando en la participación. Si ponen Margarita Ravioli en lo que es YouTube, les aparece de toque. Pero más allá de eso, les vamos a estar compartiendo en nuestras redes, @laquenosparió, información y el link para que puedan seguirlas. Decíamos recién que esto de que abre el juego a poder explicarles las cosas que no se podían no se podían escuchar o no se podían leer en ese momento. ¿Recuerdan algún comentario? ¿Vieron que los niños siempre nos dejan algo que te termina enseñando más ellos que vos a ellos, que les hayan hecho en particular de esta temática? En mi caso, yo soy la mamá de Roma, ella tiene 4 años, y en mi caso... ella me preguntó por qué había algunos cuentos que antes no se podían leer. Como que entrar en ese juego implica medir un poco hasta cuánto le podés decir para que esa persona lo entienda. Entonces, justamente desde mi lado lo que le comenté es que, bueno, hubo un periodo muy oscuro de nuestra sociedad, que había gente que por pensar distinto tuvo algunas consecuencias o desapareció, perdió familiares, y que está bueno que hoy por hoy uno pueda pensar distinto, más allá de lo que uno piense, pero que tenga esa libertad de expresión y sin necesidad de tener que como que boicotear al otro o quizás bardearlo, entre comillas, por pensar diferente, ¿no? Que cada uno tiene su ideología y que está bien, pero bueno, que siempre la violencia, que en realidad nunca la violencia es como la salida hacia... nunca está bien la violencia, en ninguna de las maneras, ¿no? Como y ella me decía, bueno, pero ¿por qué no se podían leer? ¿Qué tiene de malo leer el cuento? Y le decía que estos cuentos justamente hablan de la libertad y de la identidad de estas personas, y justamente en ese periodo no teníamos identidad. Mucha gente perdió la identidad, entonces era un poco difícil de mantenerlo, ¿no? Sí, es delicado, y cómo podemos hacer para transmitírselo. A veces uno entrando en el por qué y el cómo y sin saber, termina sin hacerlo. Y está bueno, creo que es un muy buen recurso para si nos escuchan maestras o mapapis que puedan estar compartiendo esto con sus hijos. Sí, iba a decir eso, les iba a preguntar si tuvieron alguna información de que hayas tenido alguna réplica en otra institución, en otro jardín. Por el momento creemos que no, si bien se compartió con nuestras redes, lo compartimos con la comisión directiva del jardín, todavía no recibimos ninguna repercusión al respecto. Bueno, apelamos a que suceda. Sí. Sí, sabemos que dentro de la comunidad al menos gustó mucho, y que también, digamos, trascendió un poco, digamos, que fue llegando a otros niños y niñas. Y esta vez nos tocó, bueno, elegir alguno de esos libros, ¿no? Porque, no, por supuesto, estos de Laura Gretach no fueron los únicos que estuvieron prohibidos durante la dictadura. También hay cuentos muy importantes de Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio, El año verde. También está La línea, El pueblo que no quería ser gris. Y bueno, también nos costó dejarlos afuera. Esto fue una selección que hicimos, pero la verdad es que con la buena repercusión que esto tuvo, ojalá lo podamos seguir con el proyecto y más adelante incorporar también nuevos cuentos. Iba a pedir eso, iba a pedir que se prendan y que sigan, porque la verdad es un proyecto muy lindo. Así como los nenes que terminan tienen su tema musical grabado, creo que es una buena propuesta, y desde acá, desde La que nos parió, las estamos bancando, chicas, sépanlo. Algo que sepan, o sea, si la gente del barrio, la comunidad quiere acercarse, por ahí no tienen hijes, pero quieren acercarse a colaborar, ¿tienen algún lugar donde contactarles o es directo van al jardín, saben? Siempre desde redes sociales, @lacope del Ravioli en Instagram. Si no, siempre se pueden acercar al jardín para consultar con los directivos si se necesita algo para las salas. Para los bebés más chiquitos tienen salas desde 1 año hasta sala de 5, así que siempre se necesitan cosas, desde materiales a juguetes, alfombras antigolpes. Bueno, ahora estamos renegando un poco con los aires acondicionados porque, bueno, la parte de técnica, digamos, del gobierno de la ciudad no viene a hacer las instalaciones de luz, claro, o la reparación.
Pero bueno, siempre es bienvenida la ayuda. Y si no, están todos invitados, todos los años se hace la fiesta de la amistad. Así que están más que invitadas para venir y disfrutar. ¿En qué fecha es la fiesta de la amistad? Más o menos en noviembre o diciembre, bien, dependiendo de la fecha del jardín. Bueno, les vamos a volver a invitar entonces para esa fecha. Vamos a estar atentas también para poder participar. Acabamos de compartir un ratito en la mesa con Caro, con Gaby y con Mile del Jardín Margarita Ravioli. Gracias, chicas, por estar hoy con nosotras. ¿Quieren decir algo más? ¿Acotar algo más? Sí, nos gustaría también agradecer a todas las familias y a toda la comunidad del Ravioli, porque como bien marcaban Mile y Caro, todas las falencias que hay por parte del gobierno de la ciudad, la realidad es que con la participación y los aportes de las familias, por ejemplo, el año pasado se llegó en la recaudación solamente con la cuota social a más de 1 millón de pesos, digamos, muy por encima de lo que nos da el gobierno de la ciudad. Y eso permite que la cooperadora pueda hacer las compras para lo que necesita el jardín, ¿no? Los aires acondicionados, el equipo de sonido, los juegos del patio, todos los elementos didácticos que se usan, los túneles sensoriales, las mesas didácticas, los libros para la biblioteca. Así que todos los aportes son fundamentales, la participación es fundamental, así que realmente queremos agradecer a todas las familias. Repetimos la dirección del jardín, de la institución, así quienes se prendieron recién. Sí, el jardín queda en Campichuelo al 100. Es Campichuelo casi Rivadavia, y las redes sociales, el Instagram de la cooperadora es @lacopedelravioli. Perfecto, muchísimas gracias, chicas, de nuevo por venir.